Buenas noches, compañeros. Entonces, acudimos aquí al encuentro virtual número 3 del entrenamiento básico de meteorología aeronáutica. Hoy, pues, con el objetivo de hacer aclaraciones respecto al foro que está vigente, que se llama Frente a Frente, y que básicamente es el primero del módulo 2 en el que hablamos prácticamente o que vamos a contemplar las temáticas referentes a meteorología mesoescalar y sinóptica básicas. Bien, el primer capítulo, pues, que atañe a masas de aire, frentes y perturbaciones tropicales, y este es el primer, digamos, el foro alusivo a ese capítulo. Aquí, en una primera pregunta que se hace en el foro, pues, digamos que mostramos una imagen en donde lo que hay es el desarrollo de una depresión frontal. Cuando nosotros hablamos de depresión, borrasca, baja, ojo con eso, depresión, borrasca, baja, ciclón. Estamos hablando de un sistema de baja presión, ¿sí? Depresión, borrasca, baja, ciclón. Estamos hablando de sistemas de baja presión, sistemas depresionarios, ¿sí? Cuando nosotros, eso quiere decir que es un sistema en donde el centro es una baja presión y a medida que nos alejamos del centro encontramos presiones más altas. Entonces, un sistema de baja presión se caracteriza porque la presión hacia el centro disminuye y si nos desplazáramos del centro hacia los bordes de ese sistema, la presión aumentaría, ¿vale? Cuando nos referimos a anticiclones, nos referimos a dorsales, cuando nos referimos a altas, porque a veces simplemente se habla así de altas, estamos hablando de sistemas de alta presión, sistemas de alta presión. Y un sistema de alta presión tiene la característica fundamental e incluso gráfica, cuando lo vemos en los gráficos, que hacia el centro la presión aumenta y hacia los bordes disminuye. Todo lo contrario a un sistema de baja presión. Hacia el centro la presión aumenta, hacia los bordes la presión disminuye. Bien, nosotros vimos en el módulo pasado, en alguna parte del módulo, pudimos tener en cuenta que uno de las fuerzas que actúan para el movimiento del aire se llama fuerza al gradiente de presión y que lo que contempla básicamente es que el flujo siempre va de un sistema de alta a un sistema de baja presión, ¿sí? Independientemente cuál sea el movimiento respecto a las isobaras, el flujo siempre se da de un sistema de alta presión a un sistema de baja presión, es decir, siempre de un anticiclón a un ciclón. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque gráficamente, cuando vean una carta de tiempo como la que les voy a mostrar hoy, ustedes tienen que determinar cómo puede estar moviéndose el aire, es decir, cómo puede estar la componente del viento, de dónde a dónde. Entonces, siempre de un sistema de alta a un sistema de baja presión. Por eso, los sistemas de alta presión, a medida que nos alejamos del centro, la presión va disminuyendo, es decir, hacia el centro aumenta, hacia los bordes va disminuyendo. Y un sistema de baja es todo lo contrario, hacia el centro disminuye, hacia los bordes aumenta. Fundamentalmente porque siempre el flujo se desplaza de los sistemas de alta a los sistemas de baja presión. Bien, eso para que lo que tengan en cuenta, porque lo que hay aquí en el primer punto del foro es el ciclo de una depresión frontal. El ciclo de una depresión frontal. Y ese ciclo básicamente está descrito en uno de los documentos que yo les hice llegar, uno de los documentos que están compartidos en la plataforma. Allí hay básicamente también digamos que unos gráficos muy parecidos a este que estoy mostrando y que hace referencia a la primera pregunta del foro. Y ahí hay toda una secuencia de cómo una depresión frontal se va formando hasta que se disipa. Bien, lo otro es, sí, exacto, las de PowerPoint, Andrea. Lo otro es tener en cuenta la simbología, pero también la naturaleza y el fundamento de lo que son los frentes, la naturaleza de lo que es una masa de aire, ¿ya? La naturaleza de lo que es una masa de aire. Bien, si nosotros tenemos eso en cuenta, podemos hacer un análisis muy bueno de la secuencia que hay aquí desde el literal A al literal G. Bien, para eso pues lo que yo les pido es básicamente describir esa secuencia. Por ejemplo, yo estoy viendo en el literal A una masa de aire cálido y una masa de aire fría.
y allí estoy viendo, de acuerdo a la configuración gráfica, un tipo de frente, ¿sí? Si yo me documento, puedo tener una idea de qué tipo de tiempo atmosférico puedo haber, puede haber cuando encuentro ese tipo de frente. Ya. Luego, sí, claro, luego en el literal B ya veo una diferencia, ¿sí? Ya el aire cálido con respecto al aire frío ya empiezan a tener como que un movimiento. Allí debe estar actuando algo. Allí tal vez se me está configurando el mismo frente, tal vez es otro, pero algo debe estar pasando allí. Ya hay mucha más definición en el literal C. En el literal C ya, como decimos, como podemos decir, allí ya cada quien mostró lo que es, ¿no? Y ya el aire frío con respecto al aire cálido, el aire cálido con respecto al frío están definidos, hacia dónde se mueven, qué es lo que está ocurriendo. Yo puedo incluso determinar si esto que está ocurriendo aquí en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Incluso voy a ver quién de todos ustedes en el foro tiene la agudeza de darse cuenta que una de las láminas, si yo empiezo a mirar cada uno de los literales y puedo decir, hombre, esto está ocurriendo en el hemisferio X, hay una lámina, un literal que está errado. Pero sin embargo, pues eso no, digamos que no, no dificulta el análisis. Pero sin embargo, si yo lo miro detalladamente y empiezo a hacer un análisis bastante sucinto, yo puedo darme cuenta que hay uno de los literales que tal vez no obedece al hemisferio al que se obedecen los demás. Pero bueno, eso es con análisis, cuando uno tiene, digamos, ya aprendida un poquito la lección. Si ustedes leen la documentación, si se dan cuenta de lo que contienen las diapositivas, si lo complementan con los muy buenos documentos que tiene Meta allí, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente hay una lámina que no correspondería a la secuencia. Sin embargo, pues así no se dieran cuenta, podrían concluir digamos que sacar conclusiones completamente válidas respecto a esta secuencia. Ya si miro el literal D, ya uno ahí puede decir, no, aquí se va a configurar un tipo de frente X, que ya en el literal E está prácticamente ya como que, digamos que si pudiéramos hablar de un ciclo de vida de ese tipo de frente, decimos que allá por lo menos lleva el 50%, ¿no? Ya en el literal F lo vemos nítido. Y en el literal G ya prácticamente esta depresión se ha disipado y queda un nuevo tipo de frente allí, ¿no? Entonces, básicamente es describir eso, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el literal A? ¿Qué observo yo? A ese tipo digamos, de interacción entre esas masas de aire, obedece la configuración de un frente. Conforme a ese frente, ¿qué tipo de tiempo se puede esperar? ¿Qué puede estar pasando cuando empieza a haber un movimiento allí? Digamos que se intenta haber una superposición de un tipo de masa de aire sobre otro. Ya pues en el literal 6, qué puede estar ocurriendo, qué posibilidades de que se presenten algunas perturbaciones puede haber, todo eso. O sea, es dejarles a ustedes como un abanico bastante amplio de posibilidades de análisis para que pues ustedes vayan soltándose en esa parte, ¿no? No les dé miedo tal vez equivocarse en el sentido de que cosas que coloquen en realidad no vayan acorde con lo que hay aquí. Pues lo importante es hacer un análisis. Ya cuando se haga la retroalimentación, que vamos a implementar las retroalimentaciones con los encuentros virtuales, entonces cuando se haga la retroalimentación, pues ya nos daremos cuenta en qué pudimos haber fallado y en qué no, ¿vale? Es básicamente eso. Entonces, toda esta secuencia que está aquí, que comienza en el literal A, ¿sí? Que sigue aquí, luego continúa por acá y termina aquí, es la secuencia o el ciclo de vida de una depresión frontal. Depresión frontal. ¿Y quién me dice cuando hablo de depresión de qué estoy hablando? ¿Alguien que me lo diga por allí hablando? Cuando hablo de una depresión, hablo de un sistema de... Bajas presiones. Exactamente, un sistema de baja presión. Ahora, exacto, Edgar, cuando tengan esto en cuenta, en meteorología, en meteorología, todo lo que son sistemas de baja presión están asociados a la inestabilidad atmosférica. Ojo, todo lo que son sistemas de baja presión están asociados a inestabilidad atmosférica.
y todo lo que son sistemas de alta presión están asociados a estabilidad. Sistema de baja presión, inestabilidad atmosférica y sistema de alta presión, estabilidad atmosférica. Cuando nosotros hablamos de estabilidad o de inestabilidad, estamos hablando básicamente de cómo se comportan los movimientos verticales, tanto ascendentes como descendentes, ya. Estabilidad o inestabilidad es básicamente hablar de cómo se comporta la atmósfera en cuanto a sus movimientos verticales. Cuando hay inestabilidad, los movimientos verticales ascendentes, digamos que son los predominantes. Y por eso a los sistemas de baja presión están asociados sistemas nubosos, la ocurrencia de fenómenos convectivos, lo que nosotros muy popularmente llamamos mal tiempo. Pero cuando predominan los movimientos subsidentes o verticales descendentes, entonces básicamente nosotros estamos hablando de estabilidad porque tenemos básicamente son condiciones anticiclónicas. Eso pues lógicamente hay que precisarlo mucho más, pero básicamente es la idea general, ¿no? Bien, entonces allí, como les decía, nosotros tenemos el ciclo de vida de un sistema de baja presión en la que están asociados, digamos, en este caso, dos masas de aire con diferentes características que me configuran un frente. Un frente que luego va cambiando poco a poco, va cambiando poco a poco su naturaleza y en función del cambio de su naturaleza va afectando los lugares por donde puede estar discurriendo con condiciones de tiempo diferentes. Ya, es básicamente eso. Ahora, bajo ese fundamento, ustedes ya construirán su análisis. Ya, y ya, pues ahí pues más adelante miraremos qué tan acertado puede ser en términos de lo que se contempla con la imagen, ¿vale? Ahora, como para darle un poquito de cuerpo a esto, voy a mostrar las diapositivas que yo les compartí. Ahí las ven, ¿verdad? Vamos a borrar aquí esto. Creo que borro con esto. Uy, no, ¿qué hice? Un momento, yo voy a borrar eso que hice allí. No se me borra. Bueno, a ver. Bueno, voy a colocar aquí, parece que no se me borra eso que puse allí. He intentado, pero no. Entonces vamos a ir con estas diapositivas. Vamos a ir precisando algunas cositas como para que les quede el fundamento de lo que acabo de decir. Bien, ahí hay dos masas de aire, ¿verdad? Generalmente la de color azul es una masa fría y la de color rojo es una masa de aire cálido. Las masas de aire se configuran teniendo en cuenta volúmenes de aire bastante significativos tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Tienen características bastante definidas, muy homogéneas, ¿sí? Una masa de aire, es decir, en todo el espacio que se contempla una masa de aire, hay unas características térmicas, báricas, de movimiento bien definidas y por ende características en cuanto a la densidad. Generalmente las masas de aire cálido son menos densas que las masas de aire frío. Las masas de aire frío pesan mucho más que las masas de aire cálido por ser más densas. Entonces, también, pues, en cuanto al movimiento, las masas de aire frío tienden a ser más rápidas que las masas de aire cálido. Por eso un frente frío es más veloz que un frente de aire cálido. Es más estrecho, incluso el frente frío que un frente cálido, pero es más veloz, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué sucede cuando dos masas de aire se encuentran? Suceden maravillas, suceden muchas cosas. Lo único que no sucede es que se mezclen dos masas de aire con características diferentes. No se mezclan con características tan definidas en lo térmico, en cuanto a la densidad, no se mezclan. Por eso, cuando chocan o cuando se encuentran, hay ciertas perturbaciones que pueden ser muy significativas, como en el caso del frente frío, o pueden ser bastante someras o suaves en el caso del frente cálido. Bien, pero entonces, ¿qué es eso de masa de aire? ¿Qué es eso de masa de aire? ¿Quién acuñó este concepto de masa de aire? Bueno, básicamente quienes desarrollaron el concepto de masa de aire fueron los noruegos.
en cabeza de Bergeron en el año 1929. Él la definió como una porción de la atmósfera cuyas propiedades físicas son más o menos uniformes en la horizontal y su cambio abrupto en los bordes. Es decir, en los bordes de las masas de aire siempre hay cambios abruptos. ¿Por qué? Porque pues ya básicamente es la culminación, los bordes son la culminación de esas condiciones homogéneas de las que yo les hablo. Bien, entonces en los bordes son bastante abruptos. Entonces, por ejemplo, él hablaba de que una masa de aire se caracterizaba por una gran extensión horizontal de 500 a 5000 kilómetros y que en la vertical de 0,5 a unos 20 kilómetros. Su homogeneidad horizontal en lo referente a la temperatura y contenido de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, horizontalmente una masa de aire es bastante homogénea en cuanto a lo que tiene que ver con temperatura y con respecto al vapor de agua. Bien, lo importante de todo esto también es considerar que la naturaleza de una masa de aire, la naturaleza de una masa de aire va ligada a la región fuente de ella. Y la región fuente de ella es básicamente la superficie sobre la cual se asienta una masa de aire. Una masa de aire que se asiente sobre el desierto va a tener unas características. Va a ser seca, ¿sí? Va a ser seca y va a ser cálida, por sobre todo si es en el día, claro. Una masa de aire que se asienta sobre el desierto en el día y está en contacto con él, entonces va a tener esas características. Entonces va a ser cálida y va a ser seca. Pero una masa de aire que se asiente sobre, digamos, cualquier porción del océano Atlántico en el Ecuador, va a tener unas características diferentes a esa. Sus características van a ser más que todo que van a ser húmedas y bastante cálidas, ¿sí? Porque está en el Ecuador. Exactamente. Está en el Ecuador, en ese caso no sería continental, o sea, si hablo del mar ya deja de ser continental, sería marítima ecuatorial, ¿verdad? Hablando aquí a grosso modo. ¿Por qué? Porque está en el Ecuador y está sobre el océano, entonces sería una masa de aire marítima ecuatorial. Entonces, todo depende, la naturaleza de las masas de aire depende de la superficie sobre la cual se asienta esa masa de aire. Acuérdense que yo, no sé, en algún momento les dije que, que las masas de aire eran, espérense un momento. Mami, bájame, yo te puse esto para allá, para que no sonara tanto para acá. Bájame, bájame, estoy trabajando. Ay, ya no me lo mueva de ahí, yo. Por favor. Y mirando para allá. Bueno, yo les comentaba en algún momento, no sé si a través de algún video, que el aire era un mal conductor del calor. Es decir, el aire básicamente no se calienta, sobre todo el aire troposférico, no se calienta por acción de los rayos solares. Son muy pocos los componentes atmosféricos que tienen la capacidad de absorber la radiación solar. El aire se caliente básicamente en su contacto con la superficie, es decir, la superficie dota de características térmicas y características en cuanto a humedad y en cuanto a presión. Sí, bueno, básicamente en cuanto a humedad, en cuanto a temperatura, o sea, la dota la superficie, ya sea una superficie acuática, en parte por conducción, en parte, pero básicamente casi siempre por convección, ¿eh? Lo que pasa es que el tema de conducción, el mecanismo de transferencia de calor por conducción en la atmósfera es importante los primeros 50, 60 centímetros. Ya, ahí es importantísimo. Acuérdense que también les dije que en los fluidos básicamente la transferencia de calor se daba es por convección. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por excelencia en los fluidos. Entonces la conducción es importante, sí, pero en los primeros centímetros de contacto entre la superficie y el aire, básicamente los primeros 50 centímetros. Entonces, digamos que los gases son malos conductores del calor. Entonces, para que una masa de aire adquiera una característica determinada, las va a obtener desde su contacto con la superficie. De acuerdo a la naturaleza de la superficie, así será también la naturaleza de la masa de aire. Listo. Entonces, vamos a seguir acá con la... Estoy tratando de borrar eso que está allí y no he podido. Vamos a ver aquí si logro borrarlo con esto. No, no puedo borrarlo. Creo que ahí estoy. Nada.
No he podido borrar esa línea que hice. Bueno, listo, vamos a seguir. Seguimos a la siguiente diapositiva a ver qué nos trae por ahí. Y seguimos charlando acá. Bueno, bueno, ahí básicamente la clasificación de las masas de aire. Eso pues yo creo que ustedes leyéndolo pues lo pueden determinar. Si ya sabemos que básicamente es la superficie la que dota características a las masas de aire, pues creo que esto lo pueden digerir con cierta facilidad. Que según la región donde adquieren sus propiedades básicas se clasifican en tal cosa y según el comportamiento termodinámico se pueden dividir entre frías y cálidas. O sea, por ejemplo, si yo tengo, ¿qué será más dinámica? ¿Cuál tendrá más dinamismo? Una masa de aire que está sobre la superficie marítima del Ecuador o una masa de aire que está sobre la superficie, una superficie desértica. ¿Cuál de las dos masas será más inestable? ¿Sí? ¿Cuál será más dinámica? Entonces es lógico que exacto, la marítima del Ecuador es más dinámica. Es una masa de aire que por su condición térmica y por su condición de humedad va a tener mayor propensión a que dentro de ella haya movimientos ascendentes, a que pueda haber formación digamos, de nubosidad de mayor desarrollo, una masa de aire donde la convección puede ser mucho más profunda que una masa de aire seca y aunque cálida también, pero mucho más seca la del desierto. Ahora, si la comparamos con una masa de aire siberiana, lo mismo, ¿no? Es mucho más dinámica la masa de aire ecuatorial. Y mucho más ligera que la siberiana. Entonces, aquí pues ya esto, ustedes sí queda en su rasero poder aprender estos conceptos, los tipos de masa de aire. Em, Igual el encuentro de mañana podemos ahondar un poquito más. Aquí pues están las características. Es bueno que si, por ejemplo, yo estoy viendo que en uno de los literales de la imagen que les compartí ahorita, el tipo de frente es tal cosa, yo puedo hacer de pronto alguna aseveración. Si este frente estuviera ocurriendo en tal región del planeta, las condiciones serían tal. Sí, me pongo, por ejemplo, a pensar los frentes, este concepto masa de aire, ¿por qué lo desarrollaron los noruegos? ¿Será que yo puedo hablar de ese mismo concepto de masa de aire en el Ecuador? ¿Por qué no veo frentes formados en el Ecuador? Porque los frentes básicamente se forman en latitudes medias. Entonces ustedes van a darse cuenta que las latitudes medias son unas zonas de transición. El de por qué los frentes se dan allí. Básicamente, porque yo no hablo de frentes en el Ecuador, propiamente dicho, bajo este concepto que nos dieron los noruegos. Y es fundamentalmente porque digamos que hay un intercambio de calor entre las latitudes bajas y las latitudes altas en nuestro planeta y que de las latitudes bajas hacia las altas siempre va aire cálido, del Ecuador hacia los polos, y que de latitudes altas a las bajas siempre viene aire frío, de los polos al Ecuador. Entonces que las latitudes medias son básicamente las zonas de encuentro de esas masas de aire, ya impulsadas lógicamente por los anticiclones. Entonces, esas latitudes medias actúan como una zona de transición donde estas masas de aire con características diferentes se encuentran y básicamente ahí es donde vemos formados los frentes en superficie. Que un frente en superficie siempre está básicamente gobernado por una jet stream en altura, una corriente en chorro. Entonces, eso, pues empiezo a mirar todo eso. Igual eso lo vamos a tener la oportunidad de conocerlo cuando veamos las cartas de tiempo significativo. Bien, seguimos por acá. Aquí podemos ver una configuración de dónde se pueden asentar los diferentes tipos de masas de aire, en qué regiones, a una distribución aquí a nivel del globo. Ya ustedes sabrán las características de cada una. Acá pues masas de aire, las modificaciones que pueda haber en cuanto a las masas de aire, ¿verdad? Esto también es importante que ustedes lo analicen
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, verdad? Básicamente en el encuentro de masas de aire. Cuando se puede agregar, cuando una masa de aire, por ejemplo, que discurre o una masa de aire cálida y húmeda que discurre sobre una superficie fría que podría pasar allí, o lo contrario, una masa de aire frío y húmedo cuando discurre por una superficie cálida que podría estar pasando allí. Sí, como que empezar a mirar qué pasaría en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo atmosférico si hay este tipo de interacción entre flujos de aire y superficies con características diferentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando aire marítimo en horas de la mañana en la costa atlántica empieza a desplazarse por una superficie un poco más fría ya en la parte continental? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué tenemos allí? ¿Qué puede pasar allí? Si con esa masa de aire cálida y húmeda desplazándose por esa superficie fría. ¿Qué interacción allí? Sé yo que llegarán a un equilibrio térmico en algún momento y que ese equilibrio térmico va a contemplar la formación de algún fenómeno. Sí, entonces, básicamente, ¿qué pasa o por qué las masas de aire se modifican en su paso por superficies diferentes? ¿O qué pasa cuando dos masas de aire se encuentran con características diferentes? Y básicamente esos son los fundamentos para empezar a hablar de los conceptos de estabilidad y de inestabilidad. Aquí, por ejemplo, esta lámina es muy buena. No es una, digamos que esta presentación o estas diapositivas no son como tan apreciables en el término gráfico, pero es una presentación que me encontré un día por ahí y por ser tan sencilla me pareció buena de compartirla, ¿no? Es muy sencillita y creo que es muy clara. Entonces, lo decía yo que el concepto de estabilidad de una masa de aire determina básicamente sus características. Desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de presencia de vapor de agua. Y les decía yo cuando hablamos en el encuentro virtual pasado, que cuando uno veía una nube, cuando nosotros vemos nubes en la atmósfera, nosotros solamente conociendo la nube, su morfología, nosotros podríamos tener una idea de cuál es la condición física de la atmósfera. Si yo veo un cúmulo, ya yo sé que en la atmósfera se están desarrollando algunos procesos convectivos, pero si veo nubosidad estratiforme, ya yo sé que allí básicamente me está jugando una condición anticiclónica, si hablo en términos sinópticos, o que por el contrario puede tener aire muy estable. Sí, aire muy estable. Entonces, cuando veo nubes estratiformes, básicamente lo que estoy apreciando es estabilidad en cuanto a condiciones atmosféricas. Y cuando veo nubes cumuliformes, lo que estoy apreciando es que se pueden estar desencadenando procesos de inestabilidad que pueden desbordar una convección profunda y eso me puede generar nubes de gran desarrollo que luego afectan las condiciones de un aeródromo o de una zona en general de una manera impactante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el aire es inestable, ¿qué tengo? Nubes cumuliformes, precipitación, son características, ¿eh? Turbulencia, buena visibilidad, buena visibilidad. Sí, te atiendo, Edgar. Y cuando tengo aire estable, básicamente nubes estratiformes, precipitación continua, aire laminar, suave, visibilidad media o pobre, en brumas y humos. Bien, voy a ver qué me dice acá Edgar, que veo que me preguntó algo. Y Wilmer dice que iba a preguntar lo mismo, se conectaron. Se presentan en el mismo momento, pero en diferentes alturas. ¿Qué es esto? Profesor, tengo una duda en cuanto a la buena visibilidad y las nubes cumuliformes. Bueno, mira, ¿por qué cuando la atmósfera es inestable, la visibilidad es buena? Ya, es buena en el sentido de que cuando la atmósfera es inestable, los movimientos verticales son bastante vigorosos, movimientos verticales ascendentes. Eso hace, eso hace que la atmósfera se dinamice y que el material particulado que pueda haber en ella no permanezca, ¿sí? Los movimientos verticales no dejan formar ni hidrometeoros en suspensión, ni tampoco litometeoros suspendidos. O sea, no vas a tener neblinas, no vas a tener nieblas, ni tampoco formación de humo, formación de calima. Sí, ¿por qué? Porque está la atmósfera moviéndose verticalmente, ascendiendo el aire, ascendiendo, es decir, que no deja que se asienten durante mucho tiempo partículas microscópicas que puedan disminuir la visibilidad. Ahora, se forman nubes cumuliformes. Se forman nubes cumuliformes
producto de ese movimiento vertical ascendente, que solamente impactarán la visibilidad cuando haya una precipitación. ¿Sí? En el momento en que esas nubes cumuliformes precipiten, ahí sí, lógicamente se nos afecta la visibilidad, pero en ese momento. Pero mientras se desencadena todo digamos que todo un proceso de inestabilidad atmosférica, lo que yo tengo son visibilidades muy buenas. En cambio, cuando hay estabilidad, que lo que tengo son nubes estratiformes, como el aire es muy estable, hay mucha concentración de material particulado, hay mucha concentración de que se puedan desencadenar procesos de formación de nieblas y neblina, porque estos fenómenos necesitan es aire estable, viento en calma, poco movimiento vertical. El movimiento vertical ascendente básicamente se genera cuando la superficie está caliente. Entonces, mientras hay procesos de estabilidad atmosférica, entonces la visibilidad tiende a ser digamos que una visibilidad no óptima, una visibilidad reducida en algunos momentos más que en otros. ¿Por qué? Porque no hay movimiento atmosférico que haga que el material particulado se desplace, ¿sí? Que se desplace de la zona hacia otra zona. Entonces lo que genera es concentración de ese material y también la propiciación de acuerdo a la hora del día de la formación de nieblas y neblinas. ¿Ya? Es básicamente eso. No sé si me di a entender allí. Sí, claro, la subsidencia se presenta, bueno, subsidencia es movimiento descendente del aire, o sea, movimiento vertical descendente. La subsidencia es fundamental en cuando hay tiempo anticiclónico y la subsidencia básicamente lo que genera es estabilidad atmosférica. Ya, cuando nosotros tenemos alguna formación de nieblas y neblina por alguna época del año, aplica mucho la subsidencia que propicia las inversiones de temperatura. Entonces, esas inversiones son determinantes para que se presenten este tipo de fenómenos, hidrometeoros en suspensión. Pero bueno, uno se pregunta siempre, bueno, pero ¿cómo así que visibilidad buena si una atmósfera inestable propicia formación de nubes de gran desarrollo y que estas generan fuertes lluvias, estas afectan la visibilidad? Sí, claro, sí lo afectan, pero en el momento en que se da la precipitación, porque mientras no hay precipitación, antes de esta darse y después de que esta acontece, la visibilidad tiende a ser muy buena, una visibilidad bastante significativa. En cambio, en procesos de aire estable, la visibilidad tiende a ser baja. Por eso aplica también, por ejemplo, con los frentes. Cuando tenemos frentes fríos, la atmósfera es muy inestable y cuando tenemos frente cálido, ahí digamos que la inestabilidad no es muy significativa. Es más que todo un proceso bastante progresivo. Los procesos que tienen que ver con frentes cálidos son lentos, progresivos. Mientras que los procesos atmosféricos que ocurren en medio de un frente frío son bastante abruptos, menos duraderos, y más abruptos. Entonces van ligados, que cuando hay frente frío la visibilidad es muy buena y cuando hay frente cálido la visibilidad tiende a ser baja, por la misma razón. Bien, entonces estas son algunas características de lo que es cuando uno habla de estabilidad e inestabilidad en cuanto a la atmósfera. Bien, entonces aquí ya básicamente pues lo que nos dice esta diapositiva es qué son los frentes y que cuáles son, digamos, las variables que se tienen en cuenta cuando uno habla de que un frente es el contacto de dos masas de aire y que las masas de aire tienen características homogéneas. Claro, una separada de la otra. O sea, son dos masas de aire diferentes entre sí, pero que digamos que en el contexto de la extensión de la propia masa hay homogeneidad en cuanto a temperatura, en cuanto a presión, en cuanto a humedad, en cuanto, lógicamente, densidad. Entonces, ya cuando ellas se encuentran es cuando ocurre la discontinuidad. Entonces, esas diferencias, pues lógicamente están en esas variables que ustedes pueden ver allí en la parte baja de la diapositiva. Y aquí, bueno, el término frente, ¿quién lo acuñó? Viernes. Viernes es el padre de la meteorología moderna. Viernes, bueno, ellos son una dinastía, los Viernes. Wilhelm y no recuerdo cuál es el nombre del otro. Ellos son los padres de la meteorología moderna. Y pues allá en Noruega, como yo les decía, ellos trabajaron mucho el tema de las masas de aire y el concepto de frente
es determinante para la meteorología en latitudes medias. Por eso cuando ustedes ven a mí pues me pasaba que cuando veía las carreras de Fórmula 1, yo me preguntaba, ¿esta gente por qué es tan precisa? Ya, porque ellos dicen que a la altura de la vuelta 6 en la chicana tal, cuando se dé tal cosa, vamos a tener lluvia? Y ellos venían, las escuderías ya cambiaban con una vuelta de anticipación, ya cambiaban las gomas, las llantas, para adaptarse a terreno mojado. Yo decía, bárbaros estos tipos. Después me puse a mirar y es que, claro, cuando uno tiene todos estos elementos, cuando la meteorología es muy dinámica y depende básicamente de cómo se interrelacionan las masas de aire, pronosticar y adelantarse a las condiciones que puedan acontecer es mucho más sencillo. Y más cuando tienes unos marcos de referencia muy significativos que son las estaciones. Las estaciones te marcan a ti las posibilidades en cuanto a tiempo atmosférico que puedes tener durante todo el tiempo que demora la estación. Entonces, el concepto de frente fue determinante para las predicciones y para conocer mucho más la meteorología de latitudes medias. Una cosa diferente es la meteorología tropical, que es acá donde estamos nosotros. Acá la cuestión depende más de la convección. Aquí todo es convección, todo depende de explosiones de calor, básicamente, y de cómo esta convección puede darse y afectar diferentes zonas en determinados momentos. Es más difícil adelantarse a las condiciones que pueden haber de tiempo en zonas tropicales que en zonas de latitudes medias. Es porque este concepto de frente y el estudio que hicieron los noruegos facilitaron mucho las cosas. Entonces, ellos son padres de la meteorología de latitudes medias, básicamente, los noruegos. Aquí lo que hay son unas características de los frentes. Acá, pues, si seguimos, nosotros podemos, ya creo que algunos habrán leído que tenemos básicamente cuatro tipos de frente, ¿verdad? Frente frío, cálido, estacionario y que tenemos un frente ocluido que puede ser de dos clases, un frente ocluido tipo frente frío o un frente ocluido tipo frente cálido. O podemos hablar de una oclusión cálida o una oclusión fría, dependiendo de la interacción entre una tercera masa de aire que entra, que puede ser más fría o más cálida que la fría que ya estaba en el frente cálido anterior. Pues eso mañana se los puedo dar con más detalle. Y aquí, pues básicamente está cómo se configura cada uno de los frentes. Básicamente, y perdonen la redundancia, aquí lo que define cuando un frente frío y cuando un frente cálido es cuál de las dos masas de aire lleva la iniciativa. Cuando la iniciativa del movimiento la lleva la masa de aire frío, será un frente frío. Y lógico, como las masas de aire frío se desplazan más rápido, este frente es más abrupto. Y cuando la iniciativa del movimiento la lleva el aire cálido, entonces tendremos un frente cálido que será más lento porque es más difícil para el aire cálido empujar al aire frío que es más pesado. Entonces va a ser más lento y por lo general más extendido porque la pendiente de un frente cálido tiende a ser más suave y más extensa. Por eso los frentes cálidos son mucho más extensos que los fríos. Eh, Básicamente eso es lo que me configura a mí un frente cálido o un frente frío. Es la iniciativa. Si la iniciativa es del aire frío o de la masa de aire frío, entonces será un frente frío. Si la iniciativa es del aire cálido, entonces será un frente cálido. Ahora, cuando estas dos masas de aire se encuentran y no hay un desplazamiento de una con respecto a la otra, estamos hablando de qué? De frente estacionario. Estamos hablando de frente estacionario. Bien, ahora, ¿cuándo hay una oclusión? Una oclusión se da cuando un frente frío se alcanza a un frente cálido, ¿ya? Cuando un frente frío se alcanza a un frente cálido. Y es básicamente, en términos castizos, cuando una masa de aire frío entra a interactuar con un frente cálido que ya estaba formado. ¿Ya? Entonces, de qué tan fría sea esta masa, si es más fría, dice, o sea que el frente cálido se extiende. Sí, claro, el frente cálido es generalmente más extendido que un frente frío. Entonces, cuando hablaba de un frente ocluido, ¿verdad? Cuando entra en juego una tercera masa de aire frío en la dinámica de un frente cálido, entonces hablamos de una oclusión. Ahora, ¿cuándo será una oclusión tipo frente frío? Cuando esa masa de aire frío o ese frente frío que viene detrás se alcanza el aire cálido, pero ese aire frío que viene con ese frente frío es más frío que el aire frío que está delante del frente cálido. Ahí se configura una oclusión tipo frente frío. Y
será una oclusión tipo frente cálido, una oclusión tipo frente cálido cuando sea lo contrario, es decir, el aire que está adelante es más frío que el aire que viene alcanzándose a ese frente cálido por detrás. Ya, creo que aquí en las imágenes, es que no quiero rayar porque me queda ese rayón allí, lo pueden ver, ¿eh? Ahí en las imágenes lo pueden ver. ¿Qué más tenemos por acá? Esta es una oclusión tipo frente frío. En todos los casos, esas nubes bueno, cuando tenemos un frente frío, son nubes de gran desarrollo vertical. Cuando tengo un frente cálido, pues el desarrollo no es mucho y se me forma más que todo nubosidad estratiforme, nubosidad tipo capa, ¿sí? Porque un frente cálido es, digamos que estable. Entonces se me forma mucha nubosidad estratiforme en un frente cálido. Pero en un frente frío sí voy a tener formación de nubes de gran desarrollo vertical, ¿ya? De gran desarrollo vertical. Porque la manera como el aire frío encara al frente cálido en un frente frío es bastante abrupta y eso ocasiona que se desarrollen muchos movimientos verticales ascendentes. Bien, aquí pues tengo, bueno, frontólisis y frontogénesis. La frontogénesis es la formación de frentes, el proceso formativo de un frente, y la frontólisis es lo contrario, ¿verdad? El proceso de disipación. Acá vamos a mirar la nubosidad en un frente frío. Aquí pueden verlo en esa lámina que generalmente es de gran desarrollo. Acá tengo la nubosidad en un frente cálido. Fíjense que el frente cálido es más extendido, pero la nubosidad es más estratiforme, mientras que el frente frío es menos extendido, pero la nubosidad sí es de gran desarrollo vertical. Predominan movimientos ascendentes muy vigorosos en un frente frío. Acá, pues, hay una comparación entre una oclusión fría y una oclusión cálida. Ahí pueden ver las diferencias. ¿Qué más tenemos por acá? Y estas son las imágenes que les dije que hacen referencia a una onda, perdón, a una onda frontal o una depresión frontal, que es lo que hay en el primer punto del foro. Son las mismas imágenes prácticamente, cómo se va curvando, cómo se va configurando diferentes tipos de frente. Es más, son las mismas imágenes, muchachos. Yo creo que les hice la tarea. Acá también, miren, esas imágenes que están aquí es lo mismo. Si van con el recorrido desde A a F, lo que hay allí es lo mismo que hay allá en la lámina de la primera pregunta del foro. ¿Vale? Yo creo que ya está. Y acá, este es un mapa de tiempo. Esto lo hace el Servicio Meteorológico Argentino. Y ahí, pues básicamente lo que ustedes ven de color azul, las líneas de color azul son frentes fríos, las de color rojo son frentes cálidos y las de color, las de color morado, o creo que es morado o fucsia, son los frentes ocluidos. ¿Eh? Bien, acá también, ustedes ya saben que una línea orleada de picos hace referencia o es la forma de cómo representar un frente frío, que una línea orleada de semicírculos hace referencia al frente cálido, que una línea en donde tengo al mismo lado semicírculos y picos es un frente ocluido, y que una línea donde tengo de un lado los semicírculos y del otro lado los picos, se hace referencia a un frente estacionario. Bien, ahí lo que tiene que ver con esas diapositivas. Eh, Vamos a ver si ahora les muestro rápidamente otra cosa, porque ya veo que van siendo las 9. Bueno, hasta que quité la línea esa. Bueno, fíjense que el segundo punto, lo que hay que mirar es elementos. Ya les dije más o menos, uno en esta lámina, en esa lámina que ustedes ven aquí en esta imagen, básicamente es encontrar elementos y el tiempo atmosférico que puede estar asociado a esos elementos ya. Ahí en esa imagen yo veo diferentes elementos, sí, diferentes elementos. Me voy a ir acá a otra página para que ustedes vean. Si ven eso, vamos a quitar la línea, ya sé cómo quitarla. Entonces, si ven aquí lo que les estoy mostrando, esto es una carta de superficie. Una carta de tiempo en superficie la hace el NHC, el Servicio Hidrológico de los Estados Unidos, y lo hace para el Atlántico Norte y el Pacífico Norte específicamente. Aquí hay muchos elementos, es muy parecida a la que les puse allá.
Yo les mandé también un documento donde hay una simbología. Es básicamente aplicar eso que dice la simbología. Está en blanco, me dice. Bueno, pero no sabía que estaba en blanco. Vamos a ver qué pasa. Ahí la ven, ahí la están viendo. Me contestan por favor si están viendo. Ah, bueno, listo, bien. Entonces ahí tuve la oportunidad de ampliarla. Por ejemplo, es simplemente tomar y decir, bueno, yo aquí, por ejemplo, les voy a ir marcando. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que, ¿qué ven ustedes allí? Me pueden contestar por escribiendo. ¿Qué ven allí? ¿Qué están viendo allí en lo que yo acabo de encerrar? ¿Qué acabé de encerrar yo? Hay un frente Ahí se frío. ven Un frente frío, ¿verdad? frente frío, Acabo sí, señor. de encerrar un frente frío. Bien, cuando yo veo un frente frío de ese tipo, así, yo sé de dónde viene, hacia dónde se mueve el frente. Siempre hacia donde están apuntando los picos. Es decir, que tengo el aire frío acá arriba, el aire cálido está aquí. Sí, porque si es un frente frío, porque el aire frío es el que lleva la iniciativa. Es decir, va en esa dirección, o perdón, en ese sentido. Viene en esa dirección y va en ese sentido. Entonces, ya yo sé que aquí es el aire frío el que está empujando al cálido. Entonces, el aire frío estará acá y el cálido estará aquí. ¿Sí? Siempre los picos me apuntan hacia dónde va el frente. Bien, eso es algo que quiero que si lo ven, lo detallen, por decir algo. ¿Qué más veo? Vamos a ir un poquito más acá y me voy a poner aquí. Vamos a borrar. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero mirar esta parte y digo, bueno, ¿qué tengo aquí yo? ¿Esto qué es? Hombre, esa es la zona de confluencia intertropical. Zona de confluencia intertropical. ¿Y eso qué es? Hombre, esa es una zona de gran perturbación en donde los vientos alisios se encuentran, los del noreste con el del sureste. Bien, eso igual lo vamos a precisar cuando estemos en la parte de la circulación general de la atmósfera. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo el eje de una onda del este o de una onda tropical. ¿Qué puede haber delante de ese eje? ¿Qué puede haber detrás? Estoy diciéndoles, hay cosas que no les hemos explicado. Pues yo les estoy diciendo es simplemente la dinámica de lo que deben hacer, lo que conozcan. ¿Qué son estas líneas que están aquí? Esas líneas de trazos que ustedes ven y que se aprecian allá en la misma imagen del foro. Esas son isobaras, líneas que unen puntos en donde reina la misma presión atmosférica. Líneas que unen puntos en donde reina la misma presión atmosférica. Podrán ver ustedes también esto, por ejemplo, que es información referente a una estación meteorológica, ya sea una boya marina o una estación fija terrestre. Ya eso es información demasiado detallada. Esa no se la pediría, no tienen que darla. Es una información demasiado detallada y básicamente lo que quiero que den a conocer es lo que ven a grandes rasgos, porque esa información de las estaciones, si yo me pongo a mirar, ahí no veo casi los numeritos tan pequeños. Entonces, eso no lo tienen que hacer. Yo me refiero a que hagan un análisis de lo que ven a grandes rasgos. Por ejemplo, esto, los centros de alta y baja presión. ¿Sí? Yo digo, bueno, yo aquí lo que tengo, aquí marco, y digo, este es un centro de alta presión. Y ahí el tiempo debe ser como característico de zonas de alta presión, característico de anticiclones. Yo vengo y miro acá la L y digo, ah, lo que hay aquí es un centro de baja presión. O sea, una depresión, eso que hay alrededor de una depresión, ¿cuál es la naturaleza de una depresión? Es básicamente lo que quiero que hagan allí. ¿Ya? Y acá por último, pues ustedes pueden meterse a ver estos productos que da el Centro Nacional de Huracanes. Eh, Son muy buenos y con la información de la simbología que les pasé, aquí ustedes pueden determinar, por ejemplo, de dónde a dónde se va moviendo el aire, cuáles son de pronto el cambio en el viento que puede haber para una zona determinada. Es básicamente entre todo el abanico de posibilidades de análisis que hay, ustedes qué pueden decir. Ya, básicamente es el foro. Como les dije, no se preocupen si se equivocan. Lo importante es que hagan el ejercicio y que en ese ejercicio se aprende. El proceso de aprendizaje requiere equivocaciones
Y aquí pues yo lo que aspiro es a principios, a cuando termine la primera, cuando termine la primera semana de diciembre, poder darle a la administración una información concerniente a todos ustedes y decirle, bueno, aquí estas personas son tantos y estas personas fueron las que desarrollaron el proceso de aprendizaje para entrar como observadores meteorológicos a calidad. Eso es lo que yo pretendo, darles información y que la dirección en función de las necesidades de personal que hay acá vaya poco a poco escogiendo de esa lista de personas que va a tener allí. Entonces eso es lo que a mí me interesa y básicamente que ustedes en este proceso pues aprendan. Porque pues yo sé que en la medida en que aprendan en este proceso, cuando ustedes ya se den cara con la realidad del trabajo del día a día, pues todo les va a ser mucho más sencillo. Yo entré y no sabía nada de esto cuando entré y me tocó en el proceso empezar a ir por inquieto, más que todo, por inquieto, digamos que por insistente, pues siempre me puse a leer y bueno, ya pues estas son cosas que puedo apreciar y que ya cuando las veo me dan una idea de cómo puede estar el tiempo para determinado momento y todo eso. Entonces, este era básicamente la razón por la que quería hacer el encuentro virtual hoy, porque algunos me habían manifestado inquietudes respecto a la realización del foro y bueno, espero que les haya servido. Mañana estaré precisando algunos detalles sobre ya otros temas que de la documentación que hay allí en el foro, ¿no? Perdón, en la plataforma. Entonces estaremos precisando algunas cosas y las inquietudes que tengan, pues me las pueden dar a conocer y pues ahí se las iré resolviendo. Entonces, básicamente pues era esto, espero que les haya servido y que hayan comprendido lo que les he transmitido, que es lo más importante. No sé si de pronto tienen alguna inquietud o algún comentario. Saner Vizcaíno, sí, sí. Bueno, muchachos, yo a la orden ahí en lo que les pueda colaborar. Voy a, bueno, digamos que afortunadamente grabé. Yo esta grabación se la voy a montar en el foro. Voy apenas ya cierre acá, a convertirla a MP4 para que quede de MP4, pues la paso luego de pronto a YouTube y le monto el enlace allí en la plataforma para que lo tengan a la mano. ¿Ya? Y tengan la información allí presente. Entonces espero que les haya ido bien, les deseo una excelente noche y pues los espero mañana. Ya mañana sí dejaremos un poquito al lado el foro y empezaremos a hablar de ciertas cosas, ¿no? Y de las inquietudes que tengan al respecto. Entonces tengan buena noche y estamos en contacto, ¿vale? Cuídense mucho. Sí, Leonardo, los números que están sobre las líneas, sobre las isobaras, es el valor de la presión en hectopascales. En hectopascales, lo que es que solamente dan los dos últimos dígitos. Cuando ves 12 es porque son 1012 hectopascales. Si ves 14 son porque son 1014 hectopascales. Si ves 20, 1020 hectopascales, ¿ya? Pero es el valor a que atañe la presión. Es decir, son puntos donde reina la misma presión. Si hay un número determinado sobre la línea, por ejemplo, el número 12, es porque todos los puntos que une esa línea, ahí reina la presión de 1012 hectopascales. ¿Ya? Sobre eso también, ya mañana les precisaré todo al respecto. De nada, Leonardo. Listo, voy a cerrar ya para
a convertir el video. Buenas noches.